Voy a hacer también con este huevito, voy a retirar la unión del medio. Recuerden que ese tipo de técnicas es sin importar si trabajamos con cerámica o azúcar, son las mismas técnicas. Vamos ahí recortando. Voy a hacer un corte adicional. En la parte posterior voy a cortar como una especie de curva. ¿A qué me refiero? No es una forma de huevo exactamente, tiene que tener una curva posterior. Ahí, ¿se dan cuenta? Entonces voy a tallar, voy a acentuarlo un poquito más para que tenga esta curva en el cuerpo. Una vez que ya tallé lo que estoy queriendo hacer, voy a retirar los filos. Siempre retiramos los filos, y es que cuando modelamos nunca hay filos de por medio. Ya está, retiramos el exceso en la parte de abajo, también en esta unión que tenemos, y hasta ahí ya tenemos lo que sería el cuerpo. Miren aquí, todavía tengo un poco de altura. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a retirar un poquito más, que quede lo más parejo posible. Ahí voy buscando con mi referencia visual. Ya está. Este huevito ahora mismo tiene 5 centímetros de alto, de base hasta donde hemos hecho el corte. He cortado un poquito más, se ha perdido un poco lo que he hecho en la parte posterior. Voy a remarcarlo. Ya está, quitamos filos para poder forrar. Ahí está, listo. Por un lado yo tengo el cuerpo. Para la cabeza, mientras que seguimos avanzando en cuanto a la estructura, vamos a cortar un poquito. Regresamos a nuestra imagen. Es una pieza alargada. Entonces, una esfera no es suficiente. Vamos a cortar ahí un cuarto de cada una de ellas. Vamos a buscar volúmenes. Cortamos un cuarto. Cortamos. Vamos a la otra pieza y cortamos un cuarto también. Si unimos a estas dos piezas, ya tenemos un poco más la forma que estábamos buscando, ¿cierto? Miren ahí, todavía me falta. Es más, vamos a cortar aquí. Yo voy avanzando y voy pensando, miren ahí. Voy a retirar un poquito más de... Quiero ver si llego a la medida. Ya. Vamos a cortar a la mitad. Para esta pieza de la cabeza vamos a cortar la mitad. Miren ahí, ¿eh? La mitad de cada esfera. Un segundo. Y vamos a utilizar una tercera esfera, que uno se va adaptando con las medidas. Así que espérense, espérense. Pensé formarlo al cuarto, ¿sí? Un cuarto, pero miren de qué me voy dando cuenta en el proceso. Que tengo una hendidura en el centro. Se me ocurre algo mejor. Corto a la mitad, un minuto. Espera. ¿Es esta? No, esta esfera es más grande. Miren, espérense que traigo otra esfera. Ya está. Para hacer la cabeza del gatito, ¿sí? Vamos a coger una esfera y la vamos a partir a la mitad. Del mismo tamaño de la esfera, vamos a coger y vamos a cortar 1 centímetro del centro hacia adelante. Y aquí hacemos lo mismo, 1 centímetro del centro hacia adelante, para tener esta forma de huevo que estamos buscando. ¿Ok? Tengo como una especie de cilindro, que es más lo que estoy buscando, ¿sí?
voy a recortar un poquito de ambos lados para rebajarlo, porque recordemos que si yo tengo exactamente el tamaño de la pieza, cuando la forre, ¿qué va a pasar? Va a aumentar mucho más su tamaño todavía. Acá voy a emprolijarlo un poquito. Vamos rebajando ahí los filos y vamos a hacer lo mismo con esta pieza. Milímetros nada más lo vamos a correr. Me quedo más o menos con 2 centímetros en el centro y las esferas cortadas a la mitad. Nuevamente vamos a apoyarnos sobre nuestra piecita y ahora sí estamos más en la forma que estábamos buscando. Voy a hacer 2 pequeños cortes, pero antes de eso voy a unir estas piezas. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes. Yo estoy con buenos días. ¿Cómo les va? Hoy hemos estado avanzando por la mañana varias piecitas. Cuerpo de vestido de novia. Ahí está. Un minuto para mostrarles lo que hemos estado modelando por la mañana. Está secando para seguir avanzando. De aquí falta el cuerpo del novio. Hemos trabajado con una estructura de cuerpo. Todo es modelado a mano alzada. Todo es modelado a mano alzada. Y ahorita estamos trabajando con una pieza que tenemos que terminar. A veces se me ocurren, a veces no. Ya ven, por ejemplo, aquí había desperdiciado una esfera, pero es porque no siempre tengo todas las ideas para poder formar estructura. Lo más importante es que se logre la estructura. Listo. Entonces, para yo poder unir esto, puedo atravesar con brocheta. Me gusta trabajar con cinta masking tape. Y a pesar de que tengo las 3 esferas unidas, miren aquí, se va a formar en el centro un desnivel, ¿cierto? Para poder tratar de nivelarlo un poquito más, yo voy a templar la cinta masking tape y voy a revestir toda la pieza. Templamos, cortamos, templamos bien estiradita, como para tratar de rellenar esta imperfección. Jalamos de aquí también, rellenamos. Listo. Y esto lo voy a hacer en toda la pieza. Voy a ir forrando todos los filos de esa estructura. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Ahí, sellamos aquí también. Vamos a modelar el gatito de las handbags. Sellamos. Nos falta todavía, vamos con calma. Bien templadito, ¿ah? Mire, para que las imperfecciones se pierdan. Eso es lo que estamos buscando. Templamos. Jalamos ahí nuevamente. Nos falta todavía una parte. Todavía hay que hacer más detallitos para la pieza. Ya está. Una vez que la tenemos ya lista, se notan que acá tiene una diagonal, ¿sí? Vamos a marcar ahí un poquito una diagonal. Y del otro lado vamos a hacer lo mismo. Una diagonal. A estas diagonales las vamos a perfilar. Y es que recordemos que es importantísimo tener en cuenta que nunca debemos de tener filos. ¿Cuáles son los filos? Esto que tenemos aquí. Filo de cuchilla y rebajamos. Nuevamente. Y así todos los contornos que podamos tener. Rebajando por completo. Vamos a cambiar esta cuchilla que ya ha perdido mucho de su filo. Hay unas cuchillas que son estas que uso, las Olfa, que son buenísimas. La pueden conseguir en donde vendan cosas para arquitectura. ¿Sí? Yo las compro frente a la uni. Son Olfa. Muy buenas cuchillas en realidad. No pierden el filo rápidamente. Más que cualquier cuchilla con repuesto de Sodimac. Una buena cuchilla, una buena estructura.
y compren sus cuchillas Olfa. Por ejemplo, estas ya no me sirven para tallar cosas grandes, pero me sirven de repente para cortar masa, para hacer cortes más pequeños, ¿no? Y van pasando de categoría. Ya no sirven estas para tallar, pero las sigo utilizando de repente para cortar mi masa, para perfilar cuando forro bordes rectos. Miren ahí, como si fuera mantequilla. Y lo deja prolijito, prolijito, prolijito. Marca Olfa. Voy ahí. Un minuto. Ya está. Una vez que ya perfilamos todos los contornos, hay un detalle importante de considerar en esta pieza. Él tiene como una pequeña hendidura en el centro de la cabecita, ¿sí? Estos cortes es lo que hacen que los cachetes sobresalgan más. Miren, una vez que ya tenemos los cortes, sobresalen más las mejillas. Por eso es importante poder hacerlo. Ahora, a mitad de la cabeza, aquí, él tiene como una especie de corte o hendidura. Yo hago una línea en el medio porque la tiene solamente como en la frente. ¿Y qué voy a hacer? Un corte diagonal. Retiro. Nuevamente de este costado, en diagonal, hago un corte. Y esta es la hendidura que ahora tengo. Me conviene hacerlo, rellenarlo de masa para poder trabajarlo. Porque si yo lo dejo en masa, cuando yo aplique presión se va a hundir. No tanto como ahorita, pero se va a hundir. Recordemos algo. Al trabajar con cerámica en frío, la masa se encoge y se pierden muchos detalles. Si yo corto profundo y relleno en masa, cuando marque voy a tener un mayor manejo de la profundidad de la pieza. Voy a redondear nuevamente. Recordemos que todo lo que hacemos lo redondeamos. Y voy del otro lado. Si estuviera trabajando con fondant sería mucho más sencillo y no hubiera trazado esta línea media. Hasta ahí ya tenemos las dos cosas que necesitábamos. El cuerpo, miren ahí, y la cabeza. Para que sea mucho más fácil en la parte del cuerpo que se puedan encajar, yo voy a tratar de rebajar un poquito en el centro. Como una pequeña hendidura. Muy de a poquitos para no tener problemas con cortarnos. Lo que menos debemos hacer es apurarnos y tratar de buscarlo todo muy rápido. Ahí se encaja mejor de esta manera. Vamos a cortar un poquito más. Ahora sí, ya está, listo. Retiramos todo lo que es tecnopor para poder trabajar. Ah, ya, me faltaba un detalle. Si lo hiciera sonriente, podría dejarlo así, porque hay una foto donde sale solamente sonriente. Pero aquí tengo una imagen que tiene como una especie de profundidad en la parte inferior. Si yo divido al gato a la mitad, vamos a tener una reglita. Si hay un lapicito para explicarlo sería mejor. Déjenme ver, acá está. Si yo divido la cara del gato a la mitad, tiene más o menos 6,5, 3 y 2,5, 3. Aquí. Mitad. Mitad. En la primera mitad, ¿qué tenemos? La mitad de los ojos, párpado superior, frente. En la segunda mitad, a la mitad, miren aquí. En la segunda mitad, ¿qué tengo? Tengo la boca. Yo esa misma división la voy a llevar en mis piezas, pero mucho más al ojo, ¿cierto? Mitad. Y en la segunda mitad, ¿qué tengo? La boca, aquí. Entonces, ¿qué es lo que me dice? Se hace una línea de aquí a acá. Una línea casi podríamos decirla recta, con dos pequeñas comisuras. Yo ahí, primero que nada, voy a hacer un corte
tal cual. Y luego vamos a darle un poquito de grosor, porque esto de aquí yo lo voy a rellenar de masa para poder forrarlo. Retiramos el exceso de masa. Y vamos buscando la forma que estábamos esperando. Es mejor cuando vayamos a tallar siempre que vayamos de a pocos. Si cortamos de frente a la primera, es más difícil poder rectificar cualquier imperfección. En la parte del centro es más gordito esta profundidad que en la parte del contorno, ¿no? Y es redondeadito. Ya está. Voy a retirar bien el exceso de Tecnopor para poder tener un espacio libre para que se vea como una profundidad. Y ahora sí ya estamos listos para poder empezar a cubrir la pieza. La primera parte que voy a cubrir es la profundidad de la boca. Ahora sí, retiramos todo exceso de masa que podamos tener. Miren ahí. Se parece mucho al gato de Alicia. ¿Cómo están? Buenas tardes. Si tienen preguntas, consultas, las voy leyendo. Cada vez que termino de grabar, me doy un minuto para poder revisar si hay alguna consulta o duda adicional. Todos los días compartimos contenido. Importantísimo, como estábamos hace un minuto hablando, retirar todo lo que sea Tecnopor para estas piezas. No hay ningún tipo de peso adicional específico que tengamos pensado. Ojo, todo lo vamos haciendo en el momento con ustedes. Si echamos a perder piezas, también se los mostramos. Ya vieron que hace rato me confundí y utilicé más Tecnopor del que debería. He malogrado una esfera por las puras. Pero así es. Cuando no... Yo la verdad es que nunca eché este gato. Es la primera vez que lo voy haciendo. Y me toca a veces echarle un poquito de cabeza y pensar cómo puedo buscar las formas. No siempre lo tengo en mente. Ya está. Vamos a buscar entonces masa morocha. Masa morocha dentro de nuestras masas. Por aquí tenemos masita morocha para poder trabajar. Full tiquitica en la pantalla para seguir compartiendo. Listo, entonces tenemos masa morocha para poder trabajar. Y dijimos que lo primero que íbamos a hacer es colocar la masa dentro de la boquita o esta boquita que hemos hecho, ¿no? Ahí un poquito de maicena si es necesario. En mi caso no, porque estoy trabajando directamente con Masicrón. Por esa razón no es necesario. Levanto y presiono. Ojo, yo no quiero aquí la masa muy gruesa, porque si pongo la masa gruesa voy a sellar el pedacito de hueco, profundidad que tengo. Entonces necesito la masa delgada. Si necesitan estirar encima de una mica para que sea más delgada, no hay ningún problema, se puede hacer. Voy a colocar pegamento solamente en el contorno, ¿sí? Para asegurar un poco más la pieza. Solamente en el contorno. En la parte de adentro, un chin de agua y llevamos. Voy a doblarla y con un pincel de goma voy a comenzar a meterla más. Ahí. De esta manera. Si se rompiera, parcho y sigo ahí colocando masita. ¿Qué voy a hacer? Voy a cortar la masa alrededor, no exactamente dentro de, sino por fuera. Recortamos todo el contorno. Ahorita estamos grabando contenido para la suscripción de Club Manitas. Tenemos más de 170 proyectos, entre modelado, azúcar, repostería, de todo un poquito. Por eso voy grabando y les voy compartiendo.
pincel de goma, pincel de goma, pincel de goma. Una vez que ya cortamos el exceso, necesitamos agua y vamos a hidratar todo el contorno. Miren ahí. Es necesario, sí, es importantísimo. Y vamos a afinar para que no se note. Afinamos todo el borde. Agregamos agua para que podamos suavizar la masa y de esta manera podamos ablandarla y podamos afinarla. Para que cuando yo coloque el forrado del cuerpo no se note este desnivel que tengo. Todo el filo lo voy a ir a afinar. Así todo el contorno. Vamos ahí afinando todo el contorno. Yo, por ejemplo, tengo un huequito aquí adentro. No sé si lo pueden ver. Ahí adentro no se ve, pero tengo un huequecito. Yo de aquí le veo masa blanca. Como tiene masa blanca, perdón, no tiene masa blanca, se ve el Tecnopor. Voy a poner un pedacito de masa. Vamos a ponerle un chin de agüita y vamos a perderlo. Ahí ya lo sellé. Recordemos que lo bueno de la cerámica es eso, que te permite poder fundir la masa sin ningún problema. Ya está. Listo. Entonces, de primera instancia tenemos la boquita ya lista y sellada por completo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a preparar la masa en un tono medio azulado para el color del gatito. Mientras que esto va secando, ¿no? Importante. Brocheta. Y vamos a dejar secando. Vamos a preparar mientras la masa que es media azulada de nuestro gatito. Yo tengo por aquí un poco de masa blanca y le voy a colocar un poco de masa translúcida. ¿Qué es la masa translúcida? Es la masa transparente, la que cuando seca no tiene ningún tipo de color. ¿Para qué la voy a utilizar? Porque si bien es cierto, el tono del gatito no es un azul, es un tono medio azulado, ¿cierto? Esto me ayuda mucho, el echar o agregar masa translúcida me ayuda muchísimo a que el tono se intensifique sin agregar demasiado pigmento. Masa translúcida, que parece que fuera masa blanca, pero no es masa blanca, es masa translúcida. Y voy agregando ahí. Ahora sí, le voy a poner masa blanca, porque ya les dije que no era azul. Un poquito más. Ya está. Y vamos a agregar pigmento azul. Para darle color a nuestra cerámica utilizamos pigmento. ¿Sí? Es lo ideal, aunque muchos piensen que trabajar con cerámica, si ya tengo tanto colorante en gel, ¿por qué no trabajar con colorante en gel? Porque no es lo ideal. Es un pigmento degradable que se va a terminar blanqueando con el paso del tiempo. Lo que buscamos aquí es un color para siempre. Vamos de a pocos. Si se me pega un poquito en la palma de la mano, ¿qué ocupamos? Manteca hidrogenada. Pero vamos siempre de a poquitos. Voy abrigando siempre la masa porque se seca más si tenemos aire prendido, ¿no? Y vamos a buscar ahí el tono. Siempre mezclamos, manos bien abiertas, no con los dedos, por favor. Manos bien extendidas. Yo creo que la cantidad de pigmento que le hemos agregado ha sido la precisa, porque recordemos que luego el tono se va a intensificar mucho más. La cerámica al secar se intensifica el tono.
No es como el fondant que si yo lo quiero celeste y lo dejo así, sé que así va a quedar. No, en el caso de la cerámica el color se va a ver mucho más intenso. Ya está, este tono está bien. Voy a perder las vetas porque todavía tiene muchas líneas y lo vamos a dejar en este tono. Voy a cortarle aquí un poquito más este filo. Un poquitito, hay que rebajarlo. Ya está. Una vez que ya tenemos el color que hemos buscado, que nosotros buscamos un azul celeste, ¿sí? Es decir, un azul que no es muy azul o no es muy intenso. Entonces voy a separar un pedacito de masa para poder forrarlo. No estoy buscando un grosor de masa más o menos de medio centímetro, sería demasiado. De unos 3 milímetros aproximadamente estaría bien. Ahí cogemos nuestra masita. Llevamos con un poquito de maicena sobre la mesa y estiramos. Poquitito, poquitito. Ahora sí. Miren ahí, 2-3 milímetros de espesor sería lo suficiente. Yo voy a colocar masa aquí atrás. Pegamento, perdón, en la parte posterior. ¿Por qué? Porque es donde más voy a buscar que se una la masa. Para la parte de la misma masa voy a ocupar un poquito de agua para que se pueda adherir. En esta parte donde he colocado el pegamento es donde las masas van a forzarse o van a tratar de separarse, porque es donde se van a unir. Entonces, en ese punto es lo más importante que hay que cuidar en cuanto al pegamento. Ahí es donde voy a colocar pegamento para unión. Tijerita a la mano. Retiramos medio centímetro hacia arriba. No puede ser al borde ni al ras. Medio centímetro hacia arriba va a estar bien. Listo. Llevamos hacia adentro y sellamos. Rápido, fácil, sencillo. En la parte posterior, lo que me quede como excedente lo marco y lo corto. Estoy como que parchando, ¿cierto? Listo, en la parte de abajo comienzo a unir las masas y también voy ahí y voy a cortar. Esto que me queda aquí, corto. Y ustedes se preguntarán, ¿pero cómo que así lo va a dejar? No, no lo voy a dejar así, no se preocupen, que esto lo guardamos. Y esto, aunque parezca que está así todo tipo en modo Frankenstein, va a tomar forma. Buscamos spray de agua, hidratamos. Miren ahí lo clarito que se ve la grieta. Ustedes lo ven, ¿cierto? Miren por acá, ¿ven la grieta de todo lo que he cortado? Listo. Es que por esta razón es que es tan bonito poder trabajar con cerámica al frío, porque todas estas marcas que acabamos de ver se van a perder. ¿Cómo así que perder? Las vamos a desaparecer, nos vamos a olvidar de ellas como si nunca hubieran estado ahí. ¿Se puede? Sí, con cerámica es posible. A diferencia del azúcar, la cerámica se puede fundir si la humedecemos lo necesario. Pero si les gusta lo que están viendo, ¿dónde están los corazones? Mire, más de 130 personas conectadas y solo vamos 613 corazoncitos. Recuerden que TikTok es un algoritmo que si no hay interacción de por medio, se corta. Entonces, para poder seguir compartiendo, permítanme poder seguir conectada. Humedad, siempre paño de humedad a la mano. Recuerden que contenido como este y muchísimo más lo pueden encontrar en la suscripción del Club Manita. Reposterías, modelados, piezas de tortas talladas, de todo un poquito. Humedecemos generosamente la pieza y con nuestro pincel de goma, que debe estar muy muy limpio, porque por ejemplo aquí yo tengo unos puntitos morochos, me va a manchar la masa.
y voy a empezar a rodar de izquierda a derecha para fundir la masa y que deje de tener una abertura y que sea una sola masa. Es importante que para esto ablandemos la masa. ¿Y cómo la ablandamos? Con exceso de humedad. Al agregar exceso de humedad, la masa comienza a ablandarse tanto que con movimientos suaves, repetitivos, se une y se vuelve una sola pieza. Ahí, insisto, si yo muevo de derecha y veo que es de derecha a izquierda y veo que se sigue separando, no me toca más que insistir. Una vez que ya vi que selló, puedo seguir avanzando. Aquí está sellado, aquí no, por ejemplo. Jalo, jalo. De arriba hacia abajo, de izquierda a derecha. De todos los ángulos. Una vez que ya selló, dedito húmedo para borrar la marca de la herramienta y frotamos de manera circular, porque la herramienta también deja una marca. Entonces ahí donde he pasado la marca de la herramienta, humedad, y frotamos para retirar cualquier marca que pueda tener. Lo mismo vamos a realizar en la parte de la espalda. Vamos a buscar una brochetita para poder seguir trabajando. ¿Qué tal? ¿Les gustó? Vamos por acá para que lo puedan ver de cerquita. Miren ahí la grieta, porque a veces uno dice, ay no, de repente no se sella, ¿no? Ahí incorporamos la masita. ¿Qué pasó con la marca? Desapareció. Repetimos el mismo proceso, hidratamos y con el dedito perdemos. Una vez que ya hemos trabajado en toda la zona de unión, lo que yo no puedo hacer es seguirla manipulando. ¿Por qué? Porque tiene demasiada agua y esto ha hecho que efectivamente la masa se ablande tanto, donde no solamente hemos fundido y unido las dos masas, sino donde apenas yo toque pueda dejar la marcación de mis dedos o de la herramienta. Entonces es necesario que antes de seguir trabajando busquemos que forme capa de sequedad. Recuerdan que hace unos minutos estuvimos trabajando con la boquita y forramos cubriendo la parte del fondo y perdiendo el borde. Listo. Recuerden el corte que hicimos en la parte superior, que dije que lo iba a colocar con masa. Voy a coger una masa de cualquier otro color para no perder las masas que tengo de color específico y se lo voy a poner ahí encima. Miren ahí. Menos, no quiero que se selle tanto, un poquito menos todavía. Ahí. ¿Por qué hago esto? Porque también de esa manera cuido el borde para que cuando yo presione no me quede el corte que podría estar no tan prolijo al haberlo trabajado con el cúter. Se ve la profundidad, pero si yo deseo insistir voy a poder remarcar porque por dentro tengo solamente masa, ¿sí? Entonces está bueno, ahí colocamos y seguimos avanzando. Voy a colocar, vamos a limpiar la mesa para estirar masa celeste, la misma que hemos utilizado en el cuerpo. Limpiamos para no tener problemas y que no se le pegue ningún trocito de masa. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Esperamos ahí a que seque un pelín, un pelín.
mientras nosotros vamos retirando todos los excesos de masa que podemos tener para que no se nos pegue en esta nueva pieza que vamos a forrar. A diferencia del cuerpo, esto lo vamos a forrar un poquito más grueso, ¿sí? Listo. Si bien es cierto, buscábamos una pieza de unos 2 a 3 milímetros de espesor para poder forrar el cuerpo, con la cabeza no va a ser exactamente igual. Voy a buscar una pieza un poquito más gruesita. Unos 4 milímetros estaría bien porque tenemos varias imperfecciones, ¿no? Y eso es importante considerar. Bueno, voy a coger ahí la masita, vamos a apoyarnos en un poquito de maicena y prefiero forrar mucho para poder cubrir de lado a lado nuestra masa. Comenzamos ahí, estiramos. De ancho, pero sobre todo de largo, ¿cierto? Que nos dé para estirar. Tengo un poquito de humedad en la mesa, recurro nuevamente a la maicena. Listo. ¿Qué vamos a hacer? Mica. Como yo no tengo mucha masa, y si la forro demasiado delgada, me da miedo que las imperfecciones del tallado se luzcan, voy a preforrar la pieza. Esto es un proceso muy importante porque si colocamos la masa gruesa, sí no se va a notar, pero si coloco la masa muy delgada, de hecho que alguna imperfección se va a calcar. Cojo cualquier masa como hace rato. ¿Por qué? Porque la carita tiene mucho más trabajo y muchas más imperfecciones que la pieza anterior. Cualquier color de masa y vamos a estirar, pero vamos a colocarla papel. No la quiero colocar muy gruesa, no, la quiero colocar bastante delgada. Vamos a estirarla bien delgadita, lo más delgada posible. No tiene que verse bonita, no tiene que verse prolija. ¿Puedo tener dieta? Sí, porque en realidad lo único que busco es que esta pieza cubra las imperfecciones del tallado que tengo. Ya está. Volteamos. Spray de agua. Y cubrimos. Cortamos en la parte de abajo los excesos para poder comenzar a buscar las formas que necesito y que quiero. Masa delgada para no perder el tallado. Estiro y cubro. Pero no me está quedando prolijito. No importa. Recuerden que eso ahora mismo no importa. Miren acá. A mí aquí hasta se me rompió. ¿Qué voy a hacer? Voy a coger un pedacito de masa y se la voy a poner ahí encima. Porque en realidad lo único que yo necesito de este proceso es que quede liso. Es lo único que estoy buscando. Incorporo y ya está. Y seguimos retirando todos los excesos. Sí, igual aquí en la parte de la boquita voy a coger el cúter y voy a retirar al borde. Casi al borde. Miren ahí. Voy a retirar con paciencia y cuidado.
Luego lo puedo raspar, sí, sin ningún problema. Recuerden que eso tampoco se va a ver, ¿ah? Recuerden que lo que se ve negro es el filo de la boca. Ya está. Listo. Sellamos. Ahí. Y perdemos. Sin excesos. Si tengo excesos de masa, o los pierdo incorporando y voy a hacer presión en toda la pieza para que la masa recule esas imperfecciones que tenemos en cuanto a volumen. Por aquí yo tengo un cachito de masa, voy ahí y corto. Quiero que se quede bien pegada y que pueda entrar a donde la masa no la necesita, a donde hay huequitos. Miren ahí, no está prolija, no está bonita, pero sí está pulida. No tengo filos, no tengo irregularidades, está mucho más lisa que hace rato. Entonces, ahora sí puedo recurrir a mi masa. Yo la había estirado con anticipación y la tengo puesta en una mica. Aquí. Ahora sí la puedo retirar para que no se me seque. Y vamos a ocupar agua. Spray de agua sin caer en el exceso para que no patine la masa. Vamos a colocar pegamento importantísimo en la unión de la boca. Ahora sí necesito que la masa se quede aquí al ras de la boquita, tanto arriba como abajo. Recordemos que siempre les digo que la cerámica encoge. Voy a ser cuidadosa y voy a colocar pegamento alrededor de la boca porque no quiero que encoja ahí. Y la unión la voy a colocar aquí. Entonces aquí es donde voy a sellar y donde se debería pegar la masa. Ubicamos, colocamos y sellamos. Vamos a ir haciéndola como si fuera una empanadita, pero no jalando. Yo acerco la masa, ¿se dan cuenta? Acomodo, estiro y acerco mi masa en todo el contorno. Rápidamente retiramos masa, todos los excesos. Primero que nada, excesos de masa. Esta masa la abrigamos porque la necesitamos todavía para poder seguir trabajando. ¿Qué voy a hacer y qué no voy a hacer? Primero que nada voy a buscar hidratar mi masita, porque si yo sigo avanzando sin hidratación previa, esta masa se va a cuartear. Y es lo que créanme que no queremos que pase. Pañito húmedo y todos los filitos que tenemos sobresalientes vamos a humedecer. Sigo peñiscando con la yema de los dedos para acercar mucho más la masa a donde yo la necesito cortar. Humedad y comienzo. Ahora sí, mucho más cerca que el corte anterior, pues, ¿no? Podríamos decir que al ras. Hidratamos nuevamente. Sigo teniendo una pieza sin grietas, ¿ah? Y seguimos cuidando nuestra masita. ¿Qué voy a hacer aquí? Por un tema de manejo, voy a buscar un punzón. Voy a colocarlo aquí, donde yo creería que voy a hacer la unión entre cabeza y cuerpo. Humedad. Nuevamente recurrimos al pincel de goma con exceso de agua. Tiene que tener humedad del pincel y vamos ahí a fundir toda la pieza para simular de que esta pieza se ha trabajado una sola. Vamos jalando masa desde atrás hacia adelante. Yo adicional al pincel de goma ruedo la herramienta
ruedo el rodillo para que no quede como una hendidura. Jalo masa de atrás, jalo masa de adelante y miren ahí lo que voy haciendo. Y se va perdiendo y me queda como una pieza integrada. Aquí queda una pieza plana y aquí lo que hago es integrarla por completo. Humedad en la herramienta y vamos rodando. Humedad adicional con el dedito para perder la marca de la herramienta. Así vamos a trabajar, miren aquí, lo peligroso que es cuando uno sostiene la masa con algún punto del dedito. Evitemos, por eso trabajamos con el punzón o con una brocheta también podría ser. A medida que yo voy trabajando, nunca descuido en cuanto a la humedad, a toda la estructura que estoy trabajando. Constantemente voy hidratando a pesar de todavía no estar trabajando en esa parte. Voy a trabajar en esta parte de aquí, por ejemplo. Nuevamente, humedad para sellar toda la unión y voy a ir nuevamente con el rodillo, ¿no? Jalamos masa de todos lados para unificar la pieza. Para que quede redondeadita. De esta manera. Y vamos a trabajar en la parte de abajo. Si ustedes me preguntan a mí cómo la voy a trabajar, voy a sacrificar la parte posterior de la carita para poder sostenerlo. Finalmente ese punto, cuando haya terminado el proceso de la carita, yo lo puedo curar, lo puedo rellenar. Pero ahorita mismo me necesito dedicar a toda la parte posterior de la unión de la pieza. Y vamos a trabajarla exactamente igual. Con abundante agua, sellando y perdiendo la línea de unión. Miren por acá, les muestro cómo hemos venido trabajando. Miren cómo ya sellamos este lado. Aquí tengo una rayita que me falta. Todo es con abundante humedad. Todo esto queda grabado ¿dónde? En la suscripción del Club Manitas. Más de 170 proyectos. ¿Cuánto te cuesta ser parte del club? 25 luquitas 3 meses. 25 luquitas 3 meses. Tenemos modelados, tenemos repostería, tenemos de todo un poquito. Modelado en azúcar, modelado en cerámica, algo de flores. Así, con el mejor ángulo visual. 25 luquitas 3 meses y te encuentras en el extranjero 10 moneditas americanas por 3 meses. Ya está aperturado el diplomado de modelado en cerámica. Si no quieren perdérselo, inscripciones abiertas para la temporada de abril. Ya tenemos inscripciones abiertas, 10 personas por grupo, 2 profesoras por grupo. Así que imagínense. Vamos a modelar aquí la pieza del gato de Demon Hunter. Sí, ahí está. Desde cero hemos empezado. Estructura, ahorita ya forrando. Grabando contenido para la suscripción y compartiendo aquí con los chicos de TikTok. ¿Qué es lo único que les pedimos a cambio? Que nos acompañen con el tiki-tiki en la pantalla para llegar a más personas. Todos los días compartimos contenido en diferentes horarios. Normalmente por la mañana, pero por ejemplo ahorita miren la hora que es y ya estamos conectados. Así que no dejen de seguirnos para que no se pierdan nada de este contenido. Pero todos los días compartimos contenido. Al igual que hace rato, siempre con humedad en el rodillo, la herramienta entra ahí y perfila. Porque queda como una pequeña zanja del corte. ¿Y qué hace el rodillo? Distribuye mejor la masa. Ahí está. Listo. Sigo. Suavecito de derecha a izquierda. De esta manera. ¿Qué masa es cerámica al frío, corazón? Masicrom. Ya hemos integrado también en la parte posterior. Ahora sí, por un tema de ángulo visual y para poder apreciar mejor, yo voy a volver a su sitio la herramienta. Recuerden que es importante pulir con la yema de los dedos. Importante. Es probablemente lo que más hace que la masa se unifique.
Vamos a coger cuchilla. Una vez que ya hemos perdido la unión de la carita, viene lo segundo más importante, el corte. Yo prefiero no trabajar con agua, pero sí lo que voy a hacer es buscar la marcación. Para ver la hendidura, presiono y se hunde. Entonces con esto me va a servir para poder buscar dónde va la marcación. Si es necesario luego voy a ir abriendo, pero ahora mismo solamente he cortado ahí superficialmente. Puedo ir cortando un poco más, claro que sí. Humedad para la herramienta, para que no se pegue cuando ingrese. Y vamos retirando ahí la masa. Para aquí, para los filos, voy a presionar y voy a sacar simplemente. Si luego hay algo que curar, curamos. Ahora solamente voy a retirar la masa excedente. Con mucho cuidado y mucha paciencia para tener líneas prolijas, cortes prolijos. ¿Sí? ¿Qué voy a hacer aquí con el pincel de goma? Vamos a marcar ahí hacia arriba. Un poquito hacia arriba en la línea del hociquito. Llevamos hacia abajo y aquí en el centro levantamos un poquito. Vamos a emprolijar esto y vamos a dejar ahí. Si es necesario, ¿qué puedo hacer? Puedo trabajar con pintura acrílica para retocar esos pequeños bordes, como aquí por ejemplo, que se ve la masa celeste y no se ve la masa morocha. Todo esto lo vamos perfilando. Si es necesario recurrir al cúter, nuevamente recurrimos para limpiar el corte. Nuevamente agua y ahí vamos. Todo esto lo vamos a emprolijar bonito, con paciencia y tranquilidad. Agua cada vez que querramos seguir puliendo. Y ahí seguimos avanzando. Siempre con humedad. Miren, yo ahí le hice una rayita, un corte, que definitivamente no es el que estoy buscando. Entonces voy a pulir para sellar. Esto se puede curar, todo esto se puede curar. Humedad nuevamente. Y ahí levanto masa. Igual del otro lado. Si hay algo que agregar, voy a marcarlo después. Voy a hacer aquí una rebajadita para la boca del gatito.